Su chingada madre, estos de Televisa no me han podido pagar ni un pinche centavo, bola de cul... Ya estamos al aire. ¿Cómo que ya estamos al aire, güey? Chingado, ¿y por qué no me dijiste? Quita la pinche cámara y vuelve a empezar a grabar. Ok, pero no te enojes. 5, 4, 3, 2. Buenos días, televidentes. Hoy entrevistaremos a la señora Carmela, hija de la señora Rosario, quien vivió en la época del Porfiriato. Nos explicará un poco sobre las tendencias educativas de la educación en la Revolución. Venga, vamos a entrevistarla mejor. ¿Quién es? Sí, ¿qué desea? Buenas tardes, señora Carmelita. Venimos desde Televisa para entrevistarla. ¿Le conviene? Saldrá en la tele. Ah, sí, pasen. Siéntase como en su casa. Díganme, ¿qué quieren saber, jovencitos? Bien. Hemos venido para liberar unas dudas de cómo era la educación en el Porfiriato. El Porfiriato antes me dijo que era muy rico en cuanto a los alcances logrados en el material educativo, debido a las acciones de intelectuales mexicanos. Es cierto que en ese tiempo los liberales forjaron una obra. ¿Recuerda qué obra era? Fue la obra legislativa cuyo objetivo era garantizar y proclamar la libertad de enseñanza, aunque eso no lo aceptaban fácil, También recuerdo que los positivistas trataron de imponer a la educación. ¿Y por qué se oponían a la educación? ¿Tenían algo en contra de ella? No. No, nada de eso. Ellos tenían su propio medio de entender la educación. Por ejemplo, ellos comprenden una teoría, es decir, ellos constituyen en la realidad. Ok, basándonos en esto, los positivistas tenían tres premisas principales. ¿Nos podría decir cuáles eran? Oh, sí. Creo que era la ley de los tres estadios, clasificación de las ciencias y religión de la humanidad, la cual estas dos tenían algo en común, que era el realismo científico y lógico. En cambio la 3, que era la religión, excluye la necesidad de culto. Oh, sí, entiendo. Volviendo al tema de los liberales, ¿me podría decir cuáles fueron las preocupaciones fundamentales de los liberales intelectuales? Ay, muchacho, déjame recordar. Así era fundamentar una educación que corresponde a la ideología que siempre con machetito defendieron y combatieron a la intervención del clero. Pero cambiando el tema, recuerdo que me mencionó sobre el reglamento de las escuelas primarias nacionales. Fue en 1879 cuando se estableció. He escuchado sobre esto. Fue como se incluye el principio de la utilidad de la enseñanza, ¿no es así? Correcto, agregaron asignaturas novedosas y prácticas, ofreciendo lecciones de cosas que facilitaran su aprendizaje. Increíble los avances de ese entonces, buena referencia a la educación, y aquí en la actualidad ya no es lo mismo. Bueno, debido a los avances tecnológicos, el avance de los niños es diferente y la educación avanza más mediante estos elementos. Bueno, ¿por qué no les invito a un bocadillo? Y ahí mismo podemos continuar la entrevista si ustedes gustan. Para continuar, recuerdo un famoso pedagogo llamado Manuel Flores. Él aplicó principios de enseñanza, ¿recuerda?
Oh, sí. ¿Es entonces por eso que Flores resume su teoría pedagógica? En su libro Tratado Elemental de Pedagogía, decía que una fundación minuciosa sobre base empírica y positivista de la enseñanza objetiva, la educación de los sentidos, la educación intelectual, educación moral y del carácter. Todo se aborda allí. Hablando de seres importantes en la educación, Baranda fue uno de ellos, ¿verdad? Sí, era partidario del positivismo. Él protegió la enseñanza basada en la ciencia. Sí. Estaba recapacitadísimo ese don. Digo, ese personaje, ya que era abogado, juez, orador, historiador y gobernador del estado de Campeche. Así que comprendía muy bien la educación en México. También recuerdo que un poco antes del Porfiriato, la educación normal había recibido un impulso sin precedentes. Fue entonces uno de los temas con mayor importancia, ¿verdad? Claro, como si desde ese entonces la gente no hubiera sido muy chismosa, disculpe, muy comunicativa. Eso fue muy honesto y en cierto punto tiene razón. También decía mi abuela, cómo le gustaba hablar a esa mujer. Decía que continuó este plan permitiendo la función de los profesores en primarias elementales. Híjole, vaya, sí que su abuelita hablaba demasiado buenas cosas importantes. Así es, ella le fascinaba mucho de ese tema. Bueno, según la historia, era necesario que la escuela normativa tuviera primaria, como anexo. Claro que sí, pues se cree que así hacían sus prácticas igual que las normales. ¿Usted recuerda si alguna vez le llegó a comentar o dialogar sobre las consideraciones relacionadas con instituciones preparatorias y escuelas especiales? Les llamó la atención los siguientes datos, que la enseñanza preparatoria debe ser uniforme para todas las carreras, debe ser uniforme en toda la República, debe durar 6 años, debe comenzar por las matemáticas, como toda materia, que es muy importante. Y claro, se debe concluir por la lógica consistente en la sistematización de los métodos científicos, con entera exclusión de todo concepto teológico o metafísico. También decía que los ramos que lo constituyen deberán conversar de la misma extensión que hoy tienen en la Escuela Nacional Preparatoria. Creo que era conveniente conservar y aumentar el número de escuelas especiales. Vaya señora, se nota que su abuela prestaba mucha atención a esos acontecimientos. De hecho deseó ser estudiante, pero no pudo, tuvo que trabajar duro para mantenernos a toda la familia. Increíble, favorable mujer. Bien, siguiendo a la educación, en el Porfiriato revolucionario se hubo unos cambios en cierto. ¿Cree que se deba a la política y ociosidad o qué resalta más de esto? Pues a la transformación social que emana de la revolución que ocurre en el ámbito de la ciencia y de la técnica, en el de las estructuras económicas y políticas y el de los ilimitados campos de la cultura. Aunque teniendo también en cuenta la educación de ese entonces era de órdenes, no me refiero a que no te educaban para que tú entendieras tu punto de vista, más bien para seguir y memorizarlo. ¿Qué te explicaban los docentes, no? Lo cual era más difícil porque nada más te estás memorizando y no estás aprendiendo cómo se debería hacer. Brincando un pasado ya más al futuro, leí que cuando la República Liberal triunfó, los esfuerzos se dirigieron a las escuelas preparatorias, ¿no es verdad? No solo a las preparatorias, sino también a las superiores y particulares, ya que se enderezan al culto y el desarrollo de la actualidad, formando aristocracia del talento. Pero Dios también seguía este mismo derrotero, ¿no es así? Dando impulso a las escuelas preparatorias normalistas, artes y oficios.
Sí, pero poniendo más atención en las bellas artes y en los profesionales, como la jurisprudencia, medicina y minería. Pero había buenos planes para la educación, no todos lo recibían, ya que 6 millones de indígenas no recibían la señal correcta, o incluso era incompleta. Eso es cierto, y no solo en el pasado. Aún en la actualidad hay mucho pueblo indígena sin recibir educación adecuada. Sin embargo, el Congreso Pedagógico de 1882 y 1889 a 1891, las escuelas primarias las organizaban técnicamente como agencias educativas del Estado. Eso sí, metieron muchos profesores, aunque recuerdo que me mencionó un reglamento muy importante, el cual fue la Ley de la Educación formulada por Joaquín Barranda en 1888 y aquella que la reglamentaron en 1892, la cual establecía el carácter gratuito, obligatorio y laico en las escuelas. Esa fue una de las reglas más importantes hasta la actualidad, ya que aún está en pie y esperemos no la cambien. Digo, con estas políticas de ahora ya ni la chingan. No, y que no la vayan a cambiar, ya que eso es muy importante ahorita. No todos tienen el presupuesto para querer estudiar o para poder estudiar. Así que esa regla creo que se me hizo muy bien favorable, no tanto en el pasado, sino también ahora. Ya que, como dijimos, hay personas que no cuentan con gran cantidad económica para seguir estudiando. Bueno, señora, para finalizar, quiero darle las gracias por responder nuestras preguntas y su tiempo, ya de que hoy en día ustedes, los de tercera edad, no tienen mucho tiempo para el medio de comunicación. Por cierto, ¿cómo le pareció la entrevista? Gracias a ustedes, y cuando gusten, entre más salga la tele mejor. Bueno, señora Carmelita, ha sido un placer, nos retiramos y gracias por todo. Se le estima. Adiós. Gracias a ustedes, y cuando gusten. Bien, buenas noches. Aquí terminamos nuestra entrevista, televidentes. Esperemos hayan concluido algunas de sus dudas sobre la educación en el Porfiriato. Reporto para ustedes desde Televisa, Gabriel Ochoa. Espero me paguen más dinero los de Televisa.